Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Me confirman, por favor, si se logra escuchar bien el audio para iniciar la clase? ¿Sí? Todo claro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿no sé hacer alguna pregunta respecto a lo que habíamos visto en la clase pasada, por favor? A ver, el día de ayer vimos el metrado de vigas de cimentación, ¿no? Respecto a la partida de acero, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta ya para pasar al tema correspondiente de columnas, ¿sí? Les dije a ustedes que vayan viendo, ¿no? Que vayan averiguando qué diferencia hay entre una columna estructural y una columna de amarre o confinamiento, les dije, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, ¿eh? La norma, ¿sí? La norma no diferencia las columnas, ¿ya? La norma no te dice, no metra aparte las columnas estructurales y metra aparte las columnas de confinamiento. La norma solamente dice que metres columnas, nada más, ¿sí? Pero es necesario e importante separar las partidas de columnas de acuerdo a la función que cumple cada una de ellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿no? Y les dije que ustedes averigüen eso, ¿qué diferencia hay entre una columna de confinamiento y una columna estructural? ¿Sí? Miren ustedes, ¿no? La primera diferencia son las dimensiones, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, pues, que una columna estructural es un elemento de concreto que tiene secciones, ¿no? O que tiene una sección considerable, ¿no? Mayor a 25 centímetros, ¿no? La sección, tanto el ancho como el largo, es mayor a 25 centímetros. En cambio que las columnas de confinamiento o amarre, ¿ya? Las columnas de confinamiento o amarre, básicamente son columnas que tienen una sección igual al espesor del muro, ¿no? Básicamente la columna de confinamiento por lo general tiene la misma sección del muro. Si el muro es 12, la columna de confinamiento tiene 12. Si el muro es 23, la columna de confinamiento tiene 23 centímetros. ¿Sí? Esa es la característica que tiene básicamente un muro o una columna, perdón, de confinamiento con respecto a una columna estructural. Es la primera diferencia. Siguiente diferencia, que la columna estructural, ¿sobre dónde se asienta? Una columna estructural, ¿quién es su cimentación? ¿Sobre dónde se apoya, no? La columna estructural, sobre una zapata, pues, ¿no? ¿Sí? La columna estructural se apoya sobre zapatas. Y te pregunto, ¿y las columnas de confinamiento, dónde se apoyan? Cimiento. Se apoyan básicamente en el cimiento corrido, ¿verdad? ¿Sí? Se apoyan, miren, ahí está, ¿no? La columna de confinamiento se apoya en el cimiento corrido. ¿Sí? Esa es la diferencia. Otra diferencia, que el encofrado de las columnas estructurales, ¿con qué se hace? Con tablas. ¿Por qué? Porque después la columneta o la columna de confinamiento, juntamente con el muro, se tarrajea, ¿no? No requieres tener un acabado caravista. Encofras con tablas. En cambio que para encofrar una columna estructural, ¿qué elemento debo utilizar para el encofrado de una columna estructural? Debo utilizar un encofrado caravista, ¿sí? Ya que posteriormente esa columna estructural no se tarrajea, ¿no? Debe quedar la sección de acuerdo al plano de arquitectura y de acuerdo al plano de estructuras, ¿sí? Entonces, no requiere o va a requerir, perdón, esta columna un encofrado caravista. Miren, ahí está la diferencia, ¿no? Columnetas o columnas de confinamiento o amarre, encofrado normal. Columnas estructurales, encofrado caravista, ¿sí? Ahora vamos con la resistencia, ¿no? ¿Cuál es la resistencia mínima que debe tener una columna estructural? A ver, la norma E060, ¿qué indica? 210. 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no?
la resistencia mínima a la compresión que debe tener la columna estructural es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Esa es la resistencia a la compresión mínima. ¿Y cuál es la resistencia mínima a la compresión de una columna de confinamiento o amarre? Según la norma E070, a albañilería. A ver. 210 también. ¿Cuál es la resistencia mínima? Según la norma E070 de albañilería, básicamente la resistencia mínima a la compresión es de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la resistencia mínima que puede tener una columna de confinamiento o amarre. ¿Te das cuenta, no? Hay diferencias en el concreto, hay diferencias en el encofrado, ¿no? Hay diferencias en el acero, ¿no? Mayormente, pues, las columnas de confinamiento por lo general utilizan, pues, fierros de media y 3/8, ¿no? En cambio que las columnas estructurales, ¿qué fierro utilizan? ¿No? Utilizan, pues, un fierro de mayor calibre, ¿no? De mayor diámetro. Utilizan fierro de 5/8, fierro de 3/4, ¿no? Dependiendo también la columna, pues dependiendo de la edificación, ¿no? Entonces, básicamente esas son las diferencias, ¿no? Por la cual nosotros debemos metrar las columnas por separado, ¿sí? Aparte columnas estructurales y aparte las columnas de confinamiento, ¿sí? Entonces vamos a empezar y colocamos columnas estructurales, ¿ya? Vamos a empezar por el metrado de las columnas estructurales, ¿sí? Muy bien. Colocamos como título entonces columnas estructurales, ¿ya? ¿Y cuál es la primera partida? Miren, según la norma, para metrar columnas, la primera partida es el concreto, ¿ya? Es el concreto. Vamos a colocar entonces como partida, ¿no? Columnas estructurales, concreto, F'C, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo se mete el concreto para una columna? El concreto para una columna, de acuerdo a la norma, se metra por metro cúbico. ¿Sí? Nivel 3, nivel 4. Y empezamos a metrar el concreto. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Una controversia, ¿ya? ¿Qué se genera? A ver, cuando se coloca concreto en una columna, te pregunto, ¿hasta dónde se coloca el concreto de la columna? ¿El concreto de una columna se vierte hasta la parte inferior de techo o viga o hasta la parte superior de techo o viga? Parte inferior del techo viga. Exactamente, ¿no? Básicamente en la construcción, ojo, cuando se construye una columna, el concreto se vierte hasta la parte inferior de la viga, ¿sí? O en este caso el techo, ¿no? Si es una losa que no tiene vigas. ¿Cómo así losas que no tienen vigas? Hay losas que no tienen vigas. Es un sistema de losas tipo hongo, ¿sí? Es el nombre de ese tipo de losas, ¿no? Que no llevan vigas, ¿sí? La losa se apoya directamente en las columnas. Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, miren, ¿ah? Si vemos ahí, el concreto en una columna llega hasta la parte inferior de la viga. ¿Pero qué dice la norma? Miren, ¿ah? Si tú vas a la norma técnica de metrados, dice, columnas son elementos de apoyo aislado, generalmente verticales, con medidas de altura muy superior a la transversal. En edificios de uno o varios niveles con losas de concreto, la altura de las columnas se considera el primer nivel, la distancia entre las caras superiores de la cimentación no incluye el sobrecimiento y la cara superior del techo o entrepiso. Pues, ¿qué dice, no, la norma? Que cuando metes el concreto en las columnas, para sacar la altura, ¿no? Para calcular la altura de la columna para tu metrado, dice que vas a metrar, ¿se ve?
básicamente que en el primer nivel, la distancia entre la cara superior de la zapata, ¿hasta dónde? Hasta la cara superior del techo. Miren, ¿ah? Pero tú te das cuenta que en obra no es así, ¿no? En obra el concreto se vierte hasta la parte inferior de viga y la norma dice que el concreto en la columna se metra hasta la cara superior de la losa. ¿Sí? Y ahí hay una controversia, ¿no? Cuando muchos hacen los metrados, dicen, no, pero se construye, no, se metra como se construye. ¿Sí? Dicen eso, ¿no? Una controversia. No, tú tienes que metrar como se construye. Debes metrar la columna como se construye, hasta la parte inferior de la viga, ¿no? Y otros dicen, no, pero la norma dice que tienes que metrar el concreto hasta la parte superior de la losa. Y una controversia, ¿no? Básicamente en ese tema, ¿sí? Y miren, ¿eh? Si el concreto de las vigas tiene la misma resistencia a la compresión que el concreto, ¿sí? Lo metras como dice la norma, ¿sí? Lógicamente, ¿no? Si la viga tiene la misma resistencia a compresión que las columnas, lo metras como la norma, porque igual va a ser, ¿no? Este volumen de concreto, en vez de metrarlo, considerar en las vigas, ese volumen de concreto lo vas a considerar en la columna. Y el metro cúbico de concreto 210, ¿no? Si la viga es 210 y la columna es 210, cuesta lo mismo, ¿no? El metro cúbico de concreto 210, tanto para vigas como para columnas, cuesta lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí metras de acuerdo a la norma, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasaría si la resistencia de la viga es menor a la resistencia de la columna? Supongamos, ¿no? La viga es un concreto 210 y la columna es un concreto 280. Existen esos casos, ¿eh? Donde la columna, lógicamente, ¿no? Como va a soportar todo el peso y es el elemento que no tiene que desplomarse, tiene que caerse, lógicamente ahí lo que hacen básicamente es indicar, ¿no? Que este elemento tiene una mayor resistencia que la viga. ¿Sí? Son cuando son edificios grandes, pues, ¿no? Cuando son edificios bastante altos, ¿no? Ahí se utiliza ese concepto, ¿no? La resistencia de la columna es mayor que la viga. Ahora, en ese caso, te pregunto, ¿no? Yo voy a metrar este volumen de aquí, ¿no? Este volumen de aquí, lo voy a metrar como concreto de la columna. ¿Qué dicen? Si tengo ese caso. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este concreto que está aquí en la columna, ¿a quién le corresponde? A la viga, ¿no? Porque tú sabes que cuando se vierte concreto en vigas sin losas, ¿no? Y se vierte concreto en el nodo de la columna, ¿no? Entonces, ¿ese concreto es 280 o es 210? Pregunta. ¿Qué resistencia tiene el concreto en el nudo de la columna? ¿210 o 280? Exactamente, ¿no? Es 210 al igual que las vigas, ¿no? Y la losa, ¿no? Por lo tanto, ese concreto es más económico, ¿no? Y ahí aplicas el procedimiento constructivo, ¿no? Lo metras de acuerdo al procedimiento. Si el concreto de la columna es 280, muy bien, entonces voy a metrar el concreto de la columna 280 hasta la parte inferior de la viga. Entonces, no hay que hacerse problemas, pues, ¿no? No hay que hacerse problemas, no, que la norma, que el procedimiento, ¿no? Básicamente hay que también tener criterio, ¿no? Para poder ver cuál es la mejor manera de poder metrar, básicamente, el concreto en columnas. ¿Sí? Y además, miren, ¿eh? Además, la ventaja de metrar, ¿no? Este nudo, según la norma, la ventaja de metrar el nudo como parte de la columna, si el concreto de la viga es igual al concreto de la columna, es que cuando metras vigas no te vas a hacer problemas. ¿Por qué? Porque cuando metre concreto en vigas, ¿qué vas a metrar? Desde la cara exterior de columna a la cara de columna, ¿no? De esa manera tú metes tu viga, ¿no? Volumen de la viga, longitud entre cara de columna y cara de columna. Se te hace más fácil sacar el volumen de concreto para tus vigas. Ahora, lógicamente, ¿no? Ya cuando tú vas a vaciar concreto, ahí sí ten cuidado, ¿no? Si tú tomaste el metrado solamente, ¿no? Hasta la cara de la columna, no te olvides en sumar los nodos. Pero ya esto es cuando vas a pedir concreto premezclado, ¿no? Si en caso tú vas a solicitar, vas a pedir concreto premezclado, no te olvides en sumar esos volúmenes, ¿no? De las columnas.
¿sí? Porque para que pida más concreto, si no te va a faltar, pues, ¿no? Si tú nomás metras básicamente esto, ¿no? Para pedir concreto premezclado y no metras los nodos, te va a faltar concreto. Pero eso ya, como te digo, ¿no? Es en el procedimiento constructivo, ¿no? En el metrado para tu proyecto, para tu expediente, ¿sí? Básicamente se aplica lo que indica la norma, ¿no? Hay que metrar la columna, el concreto de la columna, hasta la parte superior de viga o techo, ¿sí? Así que comprendan bien ese concepto, ¿ya? ¿Y cuándo metro, ingeniero, cómo se construye? Cuando la resistencia del concreto de la columna es diferente a la resistencia de concreto de la viga. Ahí metras según el procedimiento constructivo, ¿sí? ¿Está claro? A ver, ¿cómo metrar el concreto de la columna? Profesor, una duda. Sí, lo escucho. ¿Y qué pasaría si esa columna, bueno, en caso de, por ejemplo, sea un sistema pórtico o un sistema, bueno, o mixto creo que le llaman también? ¿Qué pasaría si esa Ya. columna está conectada con diferentes tipos de vigas peraltadas? ¿A qué me refiero? O sea, diferente altura de peralte. Ajá, ¿Cómo ya. metería esa columna? ¿Por norma o por obra? No, ahí se, a ver, igual se aplica la norma, ¿no? Si es la misma resistencia, ¿no? Si es la misma resistencia y tengo, ¿no? Por ejemplo, a esa columna tengo unida una viga, ¿no? De 25 por 60, ¿no? Y por acá en el otro lado tengo una viga de menor peralte. Tengo una viga de 25 por 40, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas la altura, el concreto de la columna? Normal, pues no se toma todo esto, hasta la parte superior de la viga, ¿no? ¿Sí? Tomas todo ese volumen. ¿Sí? Ya cuando se construye, ahora si me preguntan, ¿no? Y cuando se construye, ¿hasta dónde tengo que vaciar el concreto de la columna? Hasta aquí, pues, ¿no? Hasta la parte inferior de la viga de mayor peralte. Hasta ahí debe vertirse el concreto de la columna en el procedimiento constructivo, ¿sí? En el metrado no hay problema, ¿no? Si tengo conectadas vigas de diferentes peraltes, no me hago problema. ¿Por qué? Porque yo sé que en el metrado la columna la voy a metrar hasta la parte superior del techo. Entonces no me importa si la viga de acá es más peraltada, la de acá es menos peraltada, ¿no? ¿Sí? Pero en el procedimiento constructivo sí. ¿Hasta dónde vierto concreto? Hasta la parte inferior de la viga de mayor peralte. ¿Sí? Ingeniero, una consulta. Sí. Hay casos, le pregunto a usted, ¿no? Hay casos en cual las vigas, sus secciones son más reducidas que las columnas. O sea, digamos que una columna sea de 50 por 40 y la viga que va a atravesar ahí sea de 30, el ancho. Y en esa intersección de los concretos, obviamente la columna tiene más sección, ¿no? ¿Cómo Ya. sería este caso? Con esas Igual, intersecciones. no hay problema. A ver, usted se refiere a que la sección de la columna es 30 por 30, ¿no? Y la viga es Claro, de menor ancho. ¿A eso se refiere? claro. Ya igual, pues no hay problema. Tú metes la columna hasta arriba, ¿no? Como la viga va a llegar siempre hasta la cara de la columna, ya tú metas pues la columna completa, pues, ¿no? Hasta la cara superior del techo. No influye en el metrado. No se dejaría para que se llene junto con la conexión. En la- ¿Qué? no se dejaría para que se pueda llenar junto, digo. O sea, se le dejan solamente Claro, ¿no? claro, efectivamente, en el tema ya de procedimiento constructivo, como le comento, ¿no? En el tema del procedimiento constructivo, ¿sí? Lógicamente, el nodo de la columna tiene que vaciarse juntamente con las vigas. Eso en el tema de la construcción, ¿sí? Pero nosotros aquí estamos metrando, ¿no? Y básicamente en el metrado, para que no tengas esas complicaciones de cómo tomar, ¿no? Si hay vigas peraltadas, si no, la columna es más pequeña, ¿no? No te das problemas. Metra hasta la parte superior del techo, ¿sí? La columna se metra, ¿no? Desde la parte de la zapata, ¿no? Cara superior de zapata hasta la parte superior del techo. Y metras este volumen de concreto, ¿sí? Ya, ok. Pues, Muy bien. Entonces tengan en cuenta eso, ¿ah? En el metrado es hasta la cara superior del techo, para que te evites esos problemas, ¿no? Porque miren, si ustedes metran, ¿no? Hasta la parte inferior, como se construye, ahí van a tener un montón de problemas, ¿no? Y si la viga es de acá, y si la viga es así, y si la viga es por acá, ¿no? Ahí se complican bastante, ¿no? Pero por eso la norma indica, ¿no? Metra hasta la parte superior del techo para que no tengas esos problemas después, ¿no? ¿Sí? De ver hasta dónde vas a metrar, en este caso de ver hasta qué altura llega el concreto, ¿no? Para evitarte esos problemas, ¿sí? Metra hasta la parte superior del techo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ese ejemplo, ya vamos a ver el ejemplo para que ustedes puedan entender, ¿ya? Para ir avanzando también con el metrado. Entonces empezamos, ¿ya?
Concreto en columnas. A ver. Vamos a ir a nuestro plano, ¿ya? Abrimos el plano de cimentación, ¿ya? Y también vamos a abrir el plano de pórticos, ¿ya? Abran el plano de cimentación y abran también el plano de pórticos, ¿ya? Para poder metrar las columnas, el concreto en las columnas, ¿ya? A ver, ¿qué columnas tenemos nosotros en nuestro proyecto? ¿Ya? Ahí está. Abrimos entonces nuestro planito de cimentación y aquí podemos encontrar básicamente las columnas, ¿ya? Aquí está. Columnas estructurales, ¿cuáles son? Las columnas que tienen pues una sección considerable, ¿no? Son las columnas estructurales, que son la C1, la C2 y la C3, ¿sí? Estos cuadritos que están aquí, que son columnetas, ¿sí? Son columnas de confinamiento o columnas de amarre, ¿sí? Son columnetas. Muy bien. Entonces vamos a meter nosotros, básicamente, las columnas estructurales, ¿ya? Y empezamos. Y como indica la norma, ¿no? Se metran por piso, ¿ya? Las columnas se van metiendo por piso, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿no? Se metran por pisos. Entonces vamos a meter las columnas del primer piso, ¿ya? Columnas del primer piso. ¿Qué columnas tenemos nosotros en el primer piso? Tenemos la columna C1, la columna C2 y la columna C3. ¿Sí? Listo. ¿Cuántas columnas C1 hay en el primer piso? A ver, vamos al plano de cimentación y contamos, ¿no? Columna C1, 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? 8 columnas C1, colocamos 8. Ahora me pide sus dimensiones, ¿no? Para sacar el volumen, lógicamente, ¿no? Tengo que multiplicar el largo por el ancho por la altura para sacar el volumen de concreto en la columna, ¿sí? Entonces decimos, ¿qué longitud tiene la columna C1? ¿Qué ancho y qué altura? A ver. El área se puede hallar. Exactamente, miren, ojo, si ustedes se dan cuenta, yo no puedo sacar el volumen de la columna C1 multiplicando largo por ancho por altura. ¿Por qué? Porque la columna no es rectangular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Exactamente, sacar el área de la sección de la columna y multiplicarla por la altura, ¿verdad? Entonces, vamos a AutoCAD, vamos a la columnita, propiedades, y en la parte de propiedades vamos a encontrar en la parte inferior el área. Dice que el área de la columna es 0.2375. Colocamos, ¿no? 0.2375, como son con dos decimales, 0.24. Y la altura. ¿Qué altura tiene la columna C1 en el primer piso? A ver. Plano de pórticos, pues, ¿no? Miren, por eso les dije, ¿no? Abran el plano de pórticos. Si vamos al plano de pórticos, ya, ahí está el plano de pórticos, se dan cuenta ustedes que la columna C1 del primer piso, ¿qué altura tiene? Como indica la norma, ¿no? Es la distancia entre ¿quién? Entre la parte superior de la zapata, ¿hasta dónde? Hasta la parte superior del techo o viga, ¿verdad? Listo. ¿Cuánto es esa altura?
dice que la altura de la columna del primer piso es 4.50. ¿Sí? ¿Se entendió o no? A ver. ¿Se entiende de dónde sale el 4.50? A ver, vayan al plano de pórticos, ¿ah? Como indica la norma, dice, ¿no? En el primer nivel, la distancia, ¿no? La altura, ¿a quién va a ser igual de una columna? Dice, en el primer nivel es la distancia entre la cara superior de la cimentación. ¿Cuál es la cara superior de la cimentación? La zapata, pues, ¿no? Cara superior de zapata, ¿hasta dónde? La norma dice, ¿no? Hasta la cara superior del entrepiso o techo. Quiere decir que la altura va a ser hasta la parte superior del techo. Hasta aquí, ¿no? Esa va a ser la altura de la columna. ¿Cuánto es? 4 metros 50. Colocamos la altura, pues, ¿no? 4.50. Listo. Una vez y saco el volumen, ¿no? Volumen de concreto, tal. Ya está. Así de fácil, ¿eh? Es calcular el volumen de concreto en las columnas. Seguimos con la columna C2. ¿Cuántas columnas C2 hay? A ver, en el primer piso. Cuenten. Cuenten el plano de cimentaciones. 8. 8 columnas. Listo. ¿Cómo sacamos en este caso el volumen? Igual, el área por altura. Área por altura, pues, ¿no? Es una columna tipo T. Yo no puedo obtener el volumen de la columna tipo T multiplicando largo por ancho por altura. Tengo que sacar el área de la sección por la altura. 0.29 sería, ¿no? ¿Sí? Combinamos celdas por la altura. Y te pregunto, ¿qué altura va a tener la columna C2? La misma. Lo mismo, pues, ¿no? Tú sabes, pues, que en una edificación, ¿no? Todas las columnas estructurales, ¿no? Las zapatas se colocan a la misma profundidad, ¿no? En la mayoría de casos, ¿ah? En la mayoría de casos, las zapatas se colocan a la misma profundidad, ¿verdad? Y la losa se coloca a un mismo nivel. Por lo tanto, la columna C1, la columna C2, la columna C3, ¿qué altura van a tener? Las que están cimentadas sobre una zapata. Lógicamente, ¿no? Van a tener todas la misma altura, al no ser que en el techo o en las zapatas haya un desnivel, ¿no? A veces suele pasar, ¿no? Que en una parte la zapata la colocan más superficial y en otra parte la zapata la colocan más profunda. Y a veces también el techo lo colocan a diferente desnivel, ¿no? Mire, en esos casos donde las zapatas se colocan a diferente nivel y el techo se coloca a diferente nivel, ahí sí las columnas van a tener diferente altura. ¿Te das cuenta, no? ¿Sí? Las columnas tienen diferente altura. ¿Sí? En este caso, pues, todo proyecto, ¿no? Por lo general, tiene la misma profundidad de cimentación, tiene la misma altura de techo. ¿Sí? Entonces va a ser 4.50. Listo. ¿Sí? Y la columna C3. ¿Cuántas columnas C3 hay en el primer piso? 7. 7 columnas. ¿Cómo saco su volumen? Largo, ancho y altura. Largo, ancho y altura. ¿Por qué? Porque es una sección cuadrada, pues, ¿no? Miren, la columna C3 es una sección cuadrada. ¿De cuánto es? 25 por 25 por 4.50. ¿Te das cuenta? Fácil, ¿no? ¿Sí? Sacar el volumen geométrico, ¿no? De la columna. ¿Sí? Eso hasta lo enseñan en primaria, ¿no? Cómo sacar el volumen geométrico de una figura, pues, ¿no? Entonces sería 4.50, ¿no? Así de fácil, ¿eh? Tenemos el volumen de concreto. Pero ya saben, ¿no? Se toma de la cara superior de la zapata o la cimentación, si fuera cimiento corrido zapata, hasta la cara superior del techo. ¿Sí? Tomen en cuenta eso, ¿eh? Cómo metrar la columna en el primer nivel. Ahora, ¿y cómo será el metrado de la columna en el segundo piso?
A ver, La altura sería la base del techo de la parte superior y la altura, la final de la losa. ya, miren, ¿ah? Si ustedes van al plano de pórticos, ya, tienen que darse cuenta que en el techo superior la losa es a dos aguas. Quiere decir que la losa tiene una inclinación, una parte más alta y una parte más baja. ¿Sí? Lógicamente, ahí las columnas ya no van a tener la misma altura. ¿Sí? Ya no van a tener la misma altura. Hay que analizar qué longitud o qué altura va a tener cada columna. ¿Sí? Entonces, decimos, ¿no? La columna C1 en el segundo piso. ¿Cuántas columnas hay? Para eso te vas a ubicar en el plano de aligerados. ¿Ya? Vas a abrir el plano de aligerados. ¿Ya? Ahí está, plano de aligerados. Si tú te ubicas en el plano de aligerados, ¿ya? Te vas a dar cuenta que aquí está el segundo piso, ¿ya? Y te vas a guiar de las columnas estructurales, ¿ya? Del segundo nivel, del segundo piso. Entonces, columnas estructurales en el segundo piso. ¿Cuántas columnas C1 hay en el segundo piso? A ver, cuenten. 8, pues, ¿no? ¿Sí? 8 columnas. ¿Cómo saco el volumen? Es una columna tipo L. Área por la altura. Y la pregunta, ¿qué altura tiene la columna C1 en el segundo piso? ¿Qué dice la norma? Vamos a la norma, dice, ¿no? En niveles superiores, ¿ya? La altura de la columna será la distancia entre la cara superior de los entrepisos que lo limitan. ¿Cómo hace, ingeniero? De techo a techo. ¿Sí? Eso es lo que indica, ¿no? La altura se saca de techo a techo. Esa va a ser la altura de tu columna. ¿Y cuánto tiene? A ver. ¿Qué altura tiene la columna C1 del segundo piso? A ver, ¿qué dice? 2,95. Miren, ¿ah? Decimos altura, ¿de dónde? De la cara superior del techo a la cara superior del techo. ¿Cuánto es esto? 3,40 metros. Entonces la altura de la columna en el segundo piso, la columna C1, es 3,40. Y listo, ¿no? De esa manera estamos obteniendo nosotros el volumen de concreto en esas columnas. ¿Sí? Ya ustedes avanzan con la C2 y la C3. ¿Ya? Lógicamente aquí no van a ser iguales, ¿eh? La C2 sí. Miren, si tú te das cuenta, la C2 igual, ¿no? Son las que se ubican básicamente aquí, ¿no? A ver, si vas hablando de pórticos, igual, no son las que se ubican a los extremos. Y en los extremos, las dos columnas de los extremos tienen la misma altura, miren, ¿eh? Ahí está, ¿ve? 3,40, las columnas del lado derecho, las que están ubicadas en el eje C, y 3,40, las columnas del lado izquierdo, que están ubicadas en el eje A. ¿Qué quiere decir? Que todas las columnas que están aquí en el eje C y todas las columnas que están en el eje A, ¿qué altura tienen? 3,40. Y la pregunta es, ¿y las columnas que están en el eje B, qué altura van a tener en el segundo piso? A ver, ¿qué dicen? $4.30. Si tú vas al plano de pórticos, haces lo mismo, ¿no?
sino que ahora con la columna central, ¿no? Tú sabes que la columna LGB es esta de aquí, ¿no? La columna que está en el centro. Sería, ¿no? La altura entre la parte superior del techo y la parte superior del techo. ¿Cuánto es esto? 4 metros 30. ¿Sí? ¿Te das cuenta, no? Entonces, de esa manera ya ustedes metran las demás columnas. Y listo, ¿no? Terminamos de calcular el concreto en las columnas. ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero, una consulta, ya que están hablando de pórticos, Sí. sobre la dobleces que tienen los aceros longitudinales, hay un cuadro donde muestra, a ver si no me equivoco, su nombre es, que está en la parte superior, que es acerca de los ganchos, L1 y L2. No sé si ahí lo puedo ¿Dónde? visualizar. Desarrollo ¿Este? no, está arriba, más arriba, en la parte superior. Ahí donde dice L1, L2. Esos detalles de los ganchos, ¿cómo se consideran en el momento de metrar? Porque más abajo hay un cuadro donde muestra que usted lo sumaba, ¿no? 30 Sí. 20 más 10, pero 30. ¿Y ese de acá a qué se refiere? ¿Cuál? L1, L2, o sea, los dobleces que tienen en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo. Ya. Sí, a ver, acá hay un detalle que básicamente eso corresponde a las vigas, ¿ya? Eso es cuando tú metas viga de techo, ¿no? Cuando tú vas a meter acero longitudinal en viga de techo, ¿no? Debes darte cuenta que la longitud 1, ¿no? Según el diámetro del fierro, es mayor a la longitud 2, de acuerdo al diámetro del fierro. ¿Para qué? Para que el fierro no choque, ¿no? Porque ustedes ven, ¿no? ¿Qué pasaría si yo coloco los dos fierros que básicamente tienen la misma altura? ¿No? Se va a recargar básicamente esta parte del nodo, ¿no? Entonces lo que hacen, igual, ¿no? Como lógicamente, ¿no? ¿Dónde genera la viga de techo mayor momento flector? ¿Sí? En la parte superior, ¿no? El diagrama de momento flector es así. Quiere decir que en esta parte de aquí se genera el mayor momento, ¿no? El momento negativo. Por lo tanto, ahí se requiere un gancho de una mayor dimensión, ¿no? Más grande. Pero como el acero inferior no genera en esta zona momento negativo, no requiere un gancho tan grande, ¿no? Por eso que el L2 están colocando un ganchito mucho menor al gancho superior. ¿Sí? A eso hace referencia. O sea, el cuadro abajo me sirve para lo que es viga de cimentación y este para lo que es vigas ya estructurales, ¿no? Exactamente, de techo, así es. Ah, bien, ok, ahí viene. Muy bien. Ingeniero, una consulta, ya que el compañero intervino. En el caso en el corte de la parte del pórtico, en el corte del pórtico AC, ahí se ve que ahí se presentan cinco, no diré en el AC se presenta que son cinco fierros longitudinales. ¿Dónde? En el corte, ingeniero. Pórtico eje 2, más abajo está. Ahí, Aquí. ajá. En el Ya. longitudinal se presenta que son cinco fierros. Se metra por separado el último fierro que Sí, uno de refuerzo. es lo Efectivamente. metro. Exacto. Aquí dice uno de 5 octavos, ¿no? Que es este de aquí. ¿Sí? Ujú. Que es el que va de refuerzo, ¿no? Exactamente. Eso se metería aparte. ¿Sí? Ya, aparte lo metro. Ahora, Sí. otra consulta, en el planta, en lo que es ahí dice el pórtico eje 2, 6 y 7 que tiene viga de cimentación, pero cuando Sí. hemos visto lo que es en lo que es en planta, en la parte del eje 6 no tiene viga de cimentación. Vamos a revisar. Ah, en el eje 6 no tiene. Ya, colóquenle viga, ¿ya? Colóquenle ahí viga y cimentación. Claro, ¿Ya? Pero colóquenlo también en observación, ¿ah? Al costado de su metrado ya, coloquen. ingeniero. En el plano tal no se muestra, ¿no? Hay una incompatibilidad. Por eso le digo, ¿no? Ustedes van a encontrar, ¿no? Lógicamente ustedes cuando empiecen a metrar van a encontrar diversos problemas en el plano, ¿sí? Entonces tienen que básicamente ustedes ir metrando y colocando ahí los errores que van encontrando para que después pregunten y vuelvan a metrar esa partida, ¿no? ¿Sí? Correctamente. ¿Ya? Ahí Profesor, coloquen. profesor, pero ahí, ahorita que le está poniendo vía de cimentación, entonces la columna, no, ¿qué hablo? La zapata 4, entonces debería llevar viga de cimentación, porque en las especificaciones no sale. Claro, Sí. modificar todo.
Sí, sí, debe llevar viga y cimentación. Sino que ahí, bueno, Sí, no lo han colocado, ¿no? regresar porque en los detalles no sale que la Zapata 4 tiene viga de Sí, cimentación. claro, aquí le faltaría, pues, ¿no? Igual, agregar el detalle, ¿sí? Porque las demás zapatas sí tienen, por ejemplo, ¿no? La zapata 4 que está aquí, Ah, ¿ve? La del eje 4 sí tiene viga y cimentación, pero el detalle no lo muestra, ¿no? claro. ¿Sí? Entonces, modificamos el detalle, le ponemos a la Zapata 4 con viga. Sí, exacto, así Ah, es. ya, está bien. Muy bien. Ya saben, ¿ah? Consideren entonces básicamente, ¿ya? Eso. A ver, para que no hagan tanto trabajo también, para que no modifiquen todo el metrado, ¿ya? Solamente háganlo esto en la parte de la partida vigas, ¿ya? Pero en las demás partidas coloquen ahí, ¿no? No se consideró la viga del eje tal, ¿no? Porque en el plano no indicaba, ¿ya? Para que no vuelvan a metrar todo nuevamente, ¿no? Porque ahí cambia el trazo, cambia la excavación, ¿no? Va a cambiar el relleno, prácticamente va a cambiar varias partidas, ¿no? ¿Sí? Si vas a incorporar esa viga de cimentación en los metrados de esas actividades, ¿sí? Profesor, Entonces, y para justamente que no una vez, modifiquen, solamente metren esa viga para el tema de viga de cimentación, concreto, encofrado y acero, nada más. No metren excavación, no metren relleno, no metren las otras actividades, ¿ya? profesor, justamente ahorita que le está poniendo viga de cimentación, ¿qué tipo de corte entonces sería en ese aspecto? Ya, sería similar al corte O, ¿no? Ok, todo ese corte también, Sí, ya, está bien, sería similar al corte O. Muy bien. ya. Seguimos entonces, ¿no? Muy bien, seguimos. A ver, entonces hemos terminado con la parte de columnas estructurales concreto. ¿Qué sigue después del concreto en columnas? Según la norma técnica de metrados, dice que después del concreto sigue el encofrado. Colocamos la partida, pues. Columnas estructurales, encofrado y desencofrado. Y la pregunta es, ¿qué tipo de encofrado se va a colocar en la columna? ¿Normal o cara vista? A ver, lo habíamos indicado hace un momento. Si es corte, es para aviso. Efectivamente, ¿no? Habíamos indicado si el sistema básicamente es aporticado, tiene que ser un encofrado cara vista, ¿ya? Si son de confinamiento o amarre, un encofrado normal, ¿ya? Listo. ¿Y cómo se mete el encofrado? Por metro cuadrado, ¿sí? Los encofrados se metran por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué vas a encofrar? Igual, ¿no? Primer piso y empezamos. Ahora, no vayas a meter las columnas así en general, ¿no? La C1, la C2, la C3, no. Hay que ir analizando columna por columna. Y para eso te vas a ubicar en el plano de aligerados del primer piso, ¿ya? Por ejemplo, vamos a analizar el encofrado de esta columna, ¿ya? Analizamos el encofrado de esta columnita de aquí. Muy bien. La pregunta es, ¿qué es lo que se va a encofrar en esa columna? Vamos a la norma. Dice, para metrar el encofrado de una columna, debes sumar las áreas por encofrar de las columnas. El área de encofrado de cada columna será igual al área efectiva de contacto con el concreto, adicionando el área de endentado en caso exista. Si la sección de la columna es constante, se obtendrá multiplicando el perímetro por la altura. Las caras de las columnas empotradas en los muros deben descontarse. Eso es lo que dice la norma para que metres. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que trata de indicar la norma, no? Que para poder metrar el encofrado de esta columna, tengo que ver las caras que vas a encofrar. La pregunta es, ¿voy a encofrar esta cara de acá?
A ver, ¿qué dicen? Encoframos esta cara, ¿sí o no? Efectivamente, ¿no? Ahí vas a colocar un panel de triple, ¿sí? Muy bien. Entonces, encoframos esta cara. Ahora la pregunta es, ¿y esta cara de encofrado a qué altura llega? ¿Hasta dónde llega el encofrado de esa columna, de esa cara, perdón? De esta cara, ¿hasta qué altura llega? Hasta la parte superior de la losa. Exactamente, ¿no? Esta cara llega hasta la parte superior del losa. Vamos a colocar aquí, ¿no? La cara de acá va a llegar hasta la parte superior del losa. ¿Ya? Miren, ¿eh? Vamos colocando hasta dónde llega el encofrado. Listo, seguimos. ¿Qué otra cara vas a encofrar? Te pregunto. ¿Vas a encofrar esta cara de acá? ¿Qué dicen? Sí, Sí. También. ¿Hasta dónde llega el encofrado de esa cara de la columna? hasta la parte de base de la losa. Parte inferior. Hasta la parte inferior de la losa, ¿no? Miren, ¿eh? Parte inferior de losa. Listo. Seguimos. Ahora, voy a colocarle este otro color, ¿no? Porque es SL, ¿ya? Color rojo voy a colocar. Y L va a ser color azul. Listo. La pregunta es, ¿vas a encofrar esta cara? Sí, también. También. ¿Hasta dónde llega ese encofrado? A ver, ¿hasta dónde llega? Igual, pues, ¿no? Hasta la parte inferior de la losa. Azul. Seguimos, ¿ah? ¿Qué más vas a encofrar? ¿Vas a encofrar esta cara de acá? Sí, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega ese encofrado? De esta cara de acá. ¿Hasta dónde llega? Hasta la parte superior de la losa, ¿verdad? Color rojo. Listo. Seguimos, ¿no? Te pregunto, ¿vas a encofrar esta cara de acá? ¿Qué dice? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? No, no. Porque hay ¿Por qué no? muro. Hay un muro. Exactamente. ¿Qué dice la norma? Dice, ¿no? Las caras de las columnas empotradas en muros deben descontarse. A Ingeniero, ver. pero esa columna no es estructural, no tiene que estar separado Sí, claro, pero el plano indica, ¿no? Mire, si tú vas al plano de arquitectura, lamentablemente ahí debería haber una columna de confinamiento, ¿no? claro, Una no, columna que no existe. aísle, al igual que lo que hemos visto. Miren, si tú vas al plano de cimentación, por ejemplo, acá no tengo esta columna y al costadito para el tabique tengo una columna de amarre, ¿no? Que está aislando la columna estructural, ¿sí? Hay una junta, ¿verdad? Pero si tú vas, ¿no? A esta parte, ¿no? Donde estamos analizando la columna, ¿no? Aquí hay columneta, aquí también hay columneta. ¿Te das cuenta, no? Entonces se encofran esas caras, ¿no? Se encofra. ¿Por qué? Porque los tabiques se están aislando de la columna estructural, ¿sí? Pero si vamos al lado de acá, ¿no? Al lado superior, te das cuenta. Te pregunto, ¿en esta parte el plano está indicando alguna columneta? No, ¿sí? Si tú vas al plano de arquitectura, abran el plano arquitectónico. Mire, si abrimos nosotros el plano de arquitectura, ¿ya? Ahí está. Te vas a dar cuenta que igual, ¿no? No indica columneta en esa parte, ahí está. ¿Indica alguna columneta aquí? No. Por lo tanto, ¿qué se va a encofrar? ¿No? Se va a encofrar solamente las partes que no intersectan con los muros. Prácticamente aquí lo que está indicando el plano es que el muro está pegado a la columna. No debería ser así, ¿no? Porque es un sistema porticado, ¿sí? Al no ser que sea un sistema mixto, ¿no? Donde el eje Y sea un sistema de albañilería confinada y el eje X un sistema porticado, ¿no? Ahí esa columna podría trabajar en el eje X como aporticado
y en el eje Y como confinamiento. Hay casos donde se aplica eso, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? una consulta, justo en esa columna, en ese estructural, en el eje X, eh, Ya, hay una columneta, ¿verdad? Que está ahí, pero ese sí. lado ahí es una ventana, o sea, ¿qué estaría confinando en ese Ya, tramo? está confinando ese pequeño alféizar que está debajo de la ventana. Si tú Mm, vas al plano de claro, columnetas, ¿ya? Anda al plano de columnetas, ¿ya? se Por queda, eso hay que revisar todos los planos, ¿no? se queda a altura nada Miren, más, ¿no? aquí está, ve. La columneta solamente es para amarrar este pequeño alféizar, ¿no? De 30 centímetros, que está debajo de la ventana, ¿sí? Ahí está el corte, miren, ¿no? Aquí está el corte. ¿Te das cuenta, no? Aquí debajo de la ventana hay un pequeño alféizar. Entonces, la columneta que está mostrando el plano de arquitectura es básicamente que está amarrando. Es como si aquí hubiera una columna, ¿no? Unos fierritos que se anclan a la losa, ¿no? De esta manera, con unos estribos, ¿no? Que confinan ese alféizar. Hasta esa ¿Sí? altura nada más, ingeniero. Sí, ¿no? Exactamente, solamente 30 centímetros, efectivamente. ¿Sí? Muy bien. Por eso están colocando ahí la columneta, ¿no? Y tampoco para no amarrarlo, ¿no? Porque si yo amarro ese pequeño alféizar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo amarro este alféizar a la columna estructural? Va a reventar, pues, ¿no? Así Por lo eso corto. es que ahí lo están aislando y están colocando una columneta, ¿no? ¿Sí? Ok, ingeniero. Muy bien. Listo. Entonces ya saben, ¿eh? Según el plano que hemos visto, ¿no? Dice que la cara de acá está pegado al muro. Por lo tanto, esa cara no se encofra. ¿Sí? Ya saben, ¿ah? Ahora, si el plano indicara, ¿no? De todas maneras, colócalo como observación, ¿no? Si tú tienes ahí una duda, ¿no? Pero eso es aporticado y por qué es así, ¿no? Ya, métralo como lo indica el plano, ¿no? Tú tienes que metrar tal y como indica el plano, pero en tu metrado al costadito colocas observación, ¿no? La columna está pegada al muro y debería haber una columneta. Tú piensas, pues, ¿no? Ya tu jefe te dirá, ¿no? No sabes qué, Pancho, métralo así, ¿no? Porque no va a haber columneta. Ahí no hay columneta. Ya tú lo metras nomás, pues, ¿no? Tu trabajo. Metrar solamente, ¿no? ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, ¿ah? El plano indica que ahí no hay columneta. Está pegado al muro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta parte, ¿no? Según lo que indica el plano, esta cara no se encofra. ¿Ya? Hay que descontar esa cara. ¿Sí? ¿Se entiende o no? A ver. ¿Se está entendiendo? Ingeniero, y el lado ese que está en la parte, en el eje X, lo ha metrado hasta una cierta parte nada más, ¿no? ¿Por qué no lo ha metrado hasta el final de la columna? ¿Cuál? ¿Esa parte de aquí? Sí, Ya, porque porque tiene... aquí se empotra una viga. Entonces, la altura de este pedacito de encofrado no va a ser la misma que la altura de esta parte de encofrado, por la viga que hay acá, ¿no? Es una viga mandil de 15 por 40, ¿no? Que se está empotrando básicamente ahí a la columna. se No sé si me dejo convierte entender. a cierta altura nada más, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Ahí tiene otra altura, ¿no? Este pedacito de aquí tendría otra altura, ¿sí? ¿Hasta dónde llega? A ver, le pregunto, ¿no? ¿Hasta dónde llegaría el encofrado de este pedacito de la cara de la columna? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta debajo, pues, ¿no? Hasta la parte inferior de la viga mandil, pues, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, ese pedacito llegaría hasta la parte inferior de la viga mandil, ¿no? Ahí está. Ahora, la otra cara, ¿no? Ya para terminar, ¿esta cara se va a encofrar? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Revisen los demás planos, ¿no? Arquitectura, cimentaciones, ¿no? Hay que revisar todos los planos para compatibilizar la información. A ver, ¿se encofra esa cara de la columna? Sí, deben cofrar esa parte, ¿no? Sí, se va a encofrar, pues, efectivamente, ¿no? Esa cara se va a encofrar. ¿Y hasta dónde va a llegar el encofrado de esa cara? ¿Hasta dónde llega ese encofrado?
hasta la parte inferior de la viga solera, o de la viga secundaria, perdón. Parte inferior de la viga secundaria. Miren, esta viga está intersectando con la columna. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta cara de encofrado? Hasta la parte inferior de la viga que intersecta. ¿Sí? Entonces, como es de 25 por 40, te pregunto, ¿será igual a la altura de la parte inferior de la viga mandil? ¿Será igual esta cara que esta cara? ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? La misma altura, pues, ¿no? Porque las dos vigas, ¿no? Tanto la viga mandil como la viga secundaria tienen 40 centímetros de peralte. Por lo tanto, la altura de esta cara, ¿no? Que estoy pintando aquí de color verde y la otra cara, este pedacito que está de color verde, tienen la misma altura. Hasta la parte inferior de la viga mandil o viga secundaria. ¿Te das cuenta, no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos las caras que vas a encofrar en la columna. Por acá preguntas su compañera Kira, dice, ¿no? ¿Por qué se mete esa cara? ¿Cuál cara? A ver, La de Kira verde, Cárdenas. la de verde. La verde, esta de aquí. Ya, Verde. porque si usted se da cuenta en el plano de arquitectura, ya, vamos al plano de arquitectura, se da cuenta que en esta parte hay una junta, ¿no? La columna no está intersectando con esa parte del muro, ¿sí? No intersecta, ¿no? Por lo tanto, hay que encofrar esta cara de la columna, ¿no? Tanto este pedacito como esta cara de acá, ¿no? Ahí se coloca una tabla para encofrar esa columna, porque no hay una intersección con el muro. En cambio, que en la otra parte de acá había un muro, aquí está el murito, que intersecta en esta cara con esta columna. Por lo tanto, esa parte de la intersección no se mete. ¿Sí? Ahí está bien, solo que en el plano de cimentación no especificaba. Pero bueno, gracias. Ajá, exacto. Muy bien. Por eso hay que revisar los demás planos, ¿no? Para poder ver bien la información. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, miren, así como jugando, ¿no? Colocando colorcitos, ¿no? Viendo qué caras vas a encofrar, como jugando, ya tenemos lo que vas a encofrar en esa columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar en tu metrado, ¿no? Columna C1 del eje 1A. Colocamos. Primer piso, la columna C1 del eje 1A. ¿Qué vas a encofrar? Voy a encofrar las caras hasta la parte inferior, ¿ya? Vamos por acá. Parte superior del losa. Vamos a colocar, ¿no? Cara superior, perdón, cara hasta superior del losa. ¿Ya? Vamos a encofrar la cara que llega hasta la parte superior del losa. Tenemos, ¿cuántas caras? Una sola, ¿ya? Una cara. ¿Qué longitud tiene esa cara que llega hasta la parte superior del losa? ¿No? Como básicamente, ¿no? Lo que está de color rojo tiene la misma altura, hago un solo metrado, ¿no? Sumo esta longitud, 60, más esta longitud, 45. Coloco, ¿no? 60 más 45. Listo, ¿no? Esa es la longitud del encofrado hasta la cara superior del oso. ¿Sí? Ya está. Ahora, la altura. ¿Qué altura va a tener el encofrado, ¿no? La cara de la columna que llega hasta la parte superior del losa. ¿Qué altura va a tener? Vamos al plano de pórticos, ¿no? A ver, en el primer piso, te pregunto, ¿de dónde empieza tu encofrado? ¿Tu encofrado lo colocas al nivel de zapata superior o colocas el encofrado desde el nivel cero, desde el nivel natural del terreno? A ver, les pregunto, ¿dónde empieza el encofrado de la columna? ¿En el nivel de zapata o en el nivel cero?
Desde el nivel de zapata. Ojo, el encofrado de una columna estructural empieza desde el nivel superior de zapata. Por lo tanto, ¿qué altura hay desde el nivel donde empieza el encofrado hasta la parte superior de losa? Tu encofrado va a ser 4,50 metros. Coloca, ¿no? 4,50. Y tengo el área de encofrado hasta la cara superior de la losa. Seguimos, ¿ah? ¿Qué otra cara vas a encofrar? La parte inferior de losa, ¿no? ¿Sí? Lo de azul. Vamos a colocar cara hasta la parte inferior de losa. Sería una cara y lo mismo, ¿no? Sumamos. ¿Cuánto es la longitud de encofrado hasta la parte inferior de losa? Sería esto de aquí, 35, más esto de acá, 35. ¿Sí? 35 más 35. Listo, ¿no? Por la altura. ¿Qué altura va a tener el encofrado hasta la parte inferior de la losa? A ver. ¿Qué altura va a tener el encofrado hasta la parte inferior de la losa? ¿Cuál va a ser esa altura? A ver, miren, por lógica. Si hasta la parte superior de losa hay 4,50, ¿no? Hasta la parte superior del techo hay 4,50, te pregunto, ¿cuánto habrá de altura hasta la parte inferior de la losa? ¿4,10? A ver, te pregunto, ¿la losa tiene 40? ¿No? Si tú me dices 4,10, es porque la losa tiene 40. Te pregunto, ¿la losa aligerada tiene un espesor de 40 centímetros? No, de 20. Es 20. Eso lo vas a ver en el plano aligerado, ¿no? Si tú vas al plano aligerados, vas aquí, ¿no? Dice losa aligerada, altura 20. Y eso lo puede ver aquí en el detalle, ¿no? La losa aligerada del primer piso tiene 20 centímetros de altura. Ahí está, 20. Entonces te pregunto nuevamente, ¿qué altura va a tener el encofrado de la cara que llega hasta la parte inferior de la losa? 430. 430, pues, ¿no? ¿Sí? Si la losa es 20, ¿no? Y el encofrado llega hasta la parte inferior de losa, 450 menos 20 te da 430. ¿Sí? Entonces vas a colocar básicamente aquí 4,30 metros. Listo, ¿no? Ya tengo el encofrado de esa cara. Y por último, la cara hasta inferior de la viga, altura 40. ¿Sí? Muy bien. La viga altura 40, entonces la parte inferior sería 1, longitud, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es esa cara que vas a encofrar? Aquí está. Vas a encofrar esta cara de acá, 25, y vas a encofrar esta cara de acá, 15. 25 más 15, colocamos. Listo. ¿Cuánto es la altura? A ver. ¿Cuánto es la altura que vas a encofrar hasta la parte inferior de la viga que tiene un peralte de 40? 410. Ahí sería 4,10, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Y ahí está. Ya tengo las áreas de las caras. ¿Y eso qué me da? El área de encofrado. ¿Sí? Dice, en los pórticos la losa mide 60. No, esa es la viga, ojo. En los pórticos lo que te muestra es la viga. ¿Ya? Dirán ustedes, ¿no? Acá, ojo, esto de aquí no es losa. No dirán, acá dice 60. Esto de aquí es una viga. ¿Ya? La losa, lógicamente, va a tener solamente 20 centímetros, ¿no? Sino que no la dibujan, ¿no? Porque aquí lo que están representando es el pórtico. ¿Sí? La losa es solamente esto, miren, ¿no? Esa sería la losa, ¿no? De 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, la viga es la de 60 centímetros, la que representa el pórtico. ¿Ya? Y eso lo ves en arquitectura mejor, ¿no? En arquitectura sí te muestra la losa, miren.
Si tú vas al plano de arquitectura, ¿ya? Y vas a los cortes de arquitectura, ¿no? Ahí sí, miren, ¿no? Aquí te está mostrando la losa, ¿ven? Esta línea que es la losa de 20, ¿sí? Como te digo, ¿no? Date cuenta ahí en los planos, ¿no? Para que ustedes tengan ahí cuidado. Ya las vigas sí son 40, ¿no? Vigas de 40, vigas de 60, ¿no? Las vigas. Pero la losa es 20 centímetros. ¿Sí? ¿Está claro, por favor? A ver. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Seguimos, ¿ah? A ver, ustedes, ¿ya? Lógicamente de aquí lo hago yo, pero quiero que ustedes lo intenten, no lo hagan, ¿ya? A ver, quiero que metren ustedes la columna C2 del eje 2A, primer piso, ¿ya? Manos a la obra, a ver. Aquí ya voy a colocar puntos de participación, ¿ya? Para su trabajo final, ¿ya? Voy a colocar puntos de participación, ¿sí? A ver, el que lo tiene, igualito que lo que he hecho, ¿ah? Comparte su Excel y explica, ¿no? Allá, ingeniero, yo me trae las caras hasta la parte superior de losa. Y aquí está, ¿no? Voy a mi planito y aquí está, ¿ve? Es esta cara, por acá, ¿no? Y explica, ¿sí? Y el que tiene la respuesta correcta va a llevarse un punto adicional para su trabajo final. A ver, 5 minutos, ¿ya? Ya saben, ¿ah? Es la columna C2 del eje 2A, ¿ya? Van a metrar esa columna, igualito, ¿ah? Identifican, ¿no? Ven qué caras van a encofrar, ¿sí? Y van pintando, ¿no? Así como lo he hecho yo, igualito, ¿no? Para que lo hagan fácil y sencillo, ¿sí? De esa manera lo entiendes mejor, ¿no? Ya una vez que tú tienes más experiencia, ¿no? Tú coges más experiencia, ya lo haces sin colorcitos, ¿no? Simplemente mira la columna, ya, voy a encofrar esta cara, esta cara, esta cara, esta cara, hasta la parte tal. Muy bien, esta cara de acá, esta cara de acá, hasta la parte tal. Y rápido lo haces, ¿sí? Pero por mientras, ¿no? Para que tú te vayas dando cuenta, básicamente, cómo se van colocando los encofrados en la columna, hazlo de esta manera, ¿ya? Ya saben, ¿ah? La columna C2 del eje 2 con el eje A. Manos a la obra, 5 minutos, ¿ya? Y el que lo tiene me dice, ¿ah? Ingeniero, ya tengo la respuesta, muestra su pantalla, ¿no? Con la información que ha metrado y listo, ¿no? Se lleva su punto adicional.
Yo, ingeniero, yo lo tengo. Ingeniero. A ver, Josué, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor, para que expliques el procedimiento de cómo has calculado el encofrado de esa columna? ¿Ya? Ya, ¿se me ve? Sí, sí, se visualiza. Ya, aquí igual que en la anterior que vimos, la parte rojo es, ¿no? Sobre la losa, que se está también acá Ya, abajo, donde se ve. muy bien. Los verdes son, que es la parte, hasta la parte inferior de las vigas. Y el azul también igual que acá es hasta la parte inferior de losa. Ya, Ya, entonces me voy acá al Excel y lo he copiado acá igual, ¿no? La cara superior, que esa es la rojita que hemos visto, tiene 75 centímetros. La cara hasta el inferior de losa es, ¿no? 25 más 0,25 por 2, ¿no? O sea, lo que he medido es esta de acá, que es 0,32, más este que es 25. Y como son dos lados, ya, por 2. ya, Y acá, ¿no? Esto que es hasta la cara inferior de las vigas, que es 25 en los costados, más 15 que era esa de la viga M, ya, ya. ¿no? Y acá luego eso lo multiplico por las alturas, ¿no? Que son las mismas de acá. Ajá. Y ahí me da. Muy bien. Exacto, ¿no? Ahí está. Así de fácil, ¿eh? Ingeniero, Es una metrar el consulta. encofrado. Sí, sí, le escucho. En el caso en la parte donde dice la viga principal, se supone que solo hay un muro de 0,15 y va a Ya. sobrar 0,10. ¿Eso 0,10 también lo metramos? Claro. A ver, vamos a ver arquitectura. Muy bien. Muy buena apreciación ahí lo que ha visto su compañera, ¿no? A ver, vamos a revisar. Sí, aquí está, miren, ¿no? Esta columna que está ubicada, por eso dije, revisen todos los planos, para que ustedes ahí se den cuenta, ¿no? Dice que es 0,2, perdón, el eje 2 con el eje A, dice que la columna C2 intersecta con un muro, pero el muro no es de 25, el muro es de 15. Por lo tanto, esta parte de aquí también tiene que, básicamente, sumarse, ¿sí? Tiene que sumarse esta cara de acá, ¿no? Y la pregunta es, ¿hasta dónde llega esa cara? A ver, ¿lo tiene la compañera que hizo la observación? ¿Tiene el metrado? Sí, ingeniero. A ver, ¿puedes compartir y explicar básicamente ello? A ver, comparte tu pantalla. Ingeniero, no, desconozco el Zoom. No, nunca he usado Zoom. Mayormente lo Ya, que... en la parte inferior hay un botoncito verde. En la barra de Zoom hay un botoncito verde llamado compartir pantalla. ah, ¿Lo encontró? no. Bueno, no hay problema, no hay problema. Si se le dificulta un poco entrar a esa parte, bueno, no hay ningún problema, ningún inconveniente. Muy bien, entonces me avisa, por favor, el compañero que participó primero
¿ya? Y su compañera que hizo la observación, ¿no? De que falta encofrar este pedacito, ¿no? Esta cara de la columna, ¿ya? De aquí, por favor, me indican al finalizar la clase para colocarle sus puntos de participación, ¿ya? Muy Ingeniero, bien. Sí, sí, lo escucho. la viga, en ese caso la viga peratada no es 60, es de 40. ¿Dónde? Lo que es la columna 2. Claro. Esta viga solamente es 40, es 60, perdón. Las otras vigas que están aquí a los costados son de 60, ¿sí? No hay problema. No, son Bueno, de son de 40. 40. Son de 40. Claro, son de 40. La única de 60 es esta, claro, pues, ¿no? Por eso aquí, ¿hasta La dónde va a altura. llegar esta cara del encofrado? Va a llegar hasta la parte inferior de la viga peraltada de 60, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ustedes en el metrado de la columna C2, ¿no? Van a metrar hasta la parte superior del losa, hasta la parte inferior del losa, hasta la parte inferior de la viga 40 y aparte van a metrar hasta la parte inferior de la viga 60, ¿no? ¿Y cuál es esta cara? Esa cara que llega hasta la parte inferior de la viga 60 sería básicamente, ¿no? Según lo que habíamos indicado aquí, ¿no? Según el plano de arquitectura, acá está, sería solamente este pedacito, ¿no? Que sería multiplicar la longitud, que es 10 centímetros, por la altura, ¿no? Colocan un elemento, 0.10, y la altura, ¿cuánto va a ser? 3 metros 90. Y listo, ¿no? Tienen básicamente el área de encofrado en esa columna. ¿Sí? ¿Está claro o no? A ver, hacemos Sí, otro ejemplo. A ver, hacemos otro ejemplo o se entendió para sí, pasar otro a la ejemplo. siguiente partida. Otro ejemplo, Ya, por otro favor. ejemplo. Muy bien. A ver, vamos entonces a ver ahora uno un poquito más. Acá está, este de aquí. ¿Ya? La columna C2 del eje 3C. ¿Ya? Esta columna. Nos piden calcular el encofrado. ¿Ya? Lo voy a hacer con ustedes, ¿ya? Para que ya lo vean lo vean en este caso y poder ya culminar con esta parte, ¿ya? Eje 3C. Listo. Empezamos, ¿no? Analizamos la columna, ¿ya? Analizamos la columna. La pregunta es, estas caras de acá, ¿no? Esta cara, esta cara, esta cara, esta cara, esta parte de esta cara y esta cara. La pregunta es, estas caras de acá, ¿hasta dónde llega el encofrado? Inferior de la losa. Hasta la parte inferior del oso, ¿sí? Listo. Un elemento, ¿qué longitud? Vamos al plano, pues, ¿no? La longitud de estas caras sería 32,5, 32,5, 32,5 por 4 sería, ¿no? 0.325 por 4, más, ¿ya? Estas caras de acá, 25 y 25, más 25 por 2. Listo, ¿no? Sería la longitud. Ya está. Ahora, la altura. ¿Qué altura va a tener, en este caso, el encofrado hasta la parte inferior de la losa? Va a ser 4 metros 30, ¿no? 4,50 menos 20 de losa, 4,30. Ya está. Seguimos. ¿Qué otra cara se va a encofrar en esa columna? A ver, te pregunto. Se va a encofrar la cara lateral derecha y la cara lateral, perdón, izquierda y la derecha. Estas caras se van a encofrar. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? A ver, revisen los planos, ¿ah? Arquitectura. ¿Se van a encofrar esas dos caras? Sí, en una columneta. Sí, pues, ¿no? Se va a encofrar. Porque si ustedes van al plano de arquitectura, se van a dar cuenta que aquí, ¿no? En el eje 3, ¿ya? En el eje 3, con el eje C, te das cuenta que aquí hay columneta y columneta, hay una junta.
¿no? Prácticamente el muro, ¿no? Esa parte del muro, el muro del alféizar de la ventana no intersecta con la columna estructural, ¿sí? Por lo tanto, tienes que encofrar toda esa cara de la columna estructural, ¿sí? Entonces, las dos caras se van a encofrar. ¿Y hasta dónde llega ese encofrado de esas dos caras? A ver. ¿Hasta dónde llega el encofrado de las dos caras de la columna? Hasta la parte inferior del losa. A ver, vean bien, ¿ah? ¿Hasta dónde llega el encofrado de esas columnas? De esas caras, perdón, de la columna. Hasta la parte inferior de la viga secundaria de 40, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces sería, ¿no? Parte inferior de la viga, altura 40. ¿Sí? Que sería una cara, o una vez, perdón, y aquí sumo los dos lados, ¿no? Lo puedo multiplicar por 2 veces, ¿no? Pero más rápido, como le digo, es mejor sumar estos dos, ¿no? 25 más 25 sería, ¿no? Por la altura. ¿Qué altura va a tener el encofrado? 4 metros 10. ¿Sí? ¿Por qué 4,10? Los 4,50 hasta la parte superior del losa, menos los 40 de la viga, 4,10. ¿Sí? Listo. Seguimos. Vas a encofrar en esta columna esta cara de acá y esta cara de acá. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí. Efectivamente, ¿no? Si tú te das cuenta, vas al plano de arquitectura, te das cuenta que aquí en esta parte no intersecta ningún muro y en esta otra parte tampoco, no está libre. Por lo tanto, hay que encofrar esta parte de aquí y esta parte de acá. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llega el encofrado de esas caras de color verde? ¿Hasta dónde llega la altura de encofrado? A ver. ¿Hasta dónde va a llegar la madera, la tabla? Base de la viga. Peralte 60. Exactamente, ¿no? Hasta la parte inferior de la viga de peralte 60. ¿Sí? Igual acá, ¿no? Bueno, aquí no han colocado, pero es lo mismo, ¿ah? Sino que ahí se han olvidado en colocar, ¿no? Ya saben, ¿ah? La parte del voladizo es lo mismo que la parte, en este caso, del tramo donde está la viga, ¿no? Esa parte de acá es igual al voladizo. Es una viga de 25 por 60. Entonces va a llegar hasta la parte inferior de la viga de altura 60. Un elemento, ¿cuánto tiene? El encofrado de esa parte. El encofrado de esas caras tiene 25 más 25, ¿no? 50 centímetros de encofrado, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? ¿Y la altura cuánto es? La altura de encofrado sería los 4,50, ¿no? Desde la parte de la zapata hasta la parte del techo, menos los 60 de peralte de la viga, 3,90. Y listo, ¿no? Tenemos ahí el encofrado de la columna C2 del eje 3C. Ya las demás las hacen ustedes, ¿sí? Siguiendo el mismo concepto, ¿no? ¿Sí? Para encofrar básicamente la columna. ¿Está claro o no? A ver. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces lo trataba de hacer así, ¿no? Con colorcitos, así para que lo entiendan bien, ¿no? Ya ustedes, cuando ya vayan practicando, no ganen más experiencia, ya no va a ser necesario estar pintándolo, ¿no? Colocando así, ¿no? Ya ustedes ahí en la mente, ¿no? Evalúan, ya, esta cara, a 30, ¿no? Hasta la altura tanto. Las otras caras hasta tal altura, ¿no? Y ya lo van haciendo rápido, pues, ¿no? Sin necesidad de estar coloreando, ¿no? De estar pintando las caras, ¿sí? Pero eso ya conforme ustedes pues vayan practicando. Muy bien, con eso hemos culminado el encofrado de las columnas. ¿Sí? Última partida, el acero. ¿Ya?
Vamos a colocar la última partida, acero corrugado en columnas estructurales. Nivel 4. ¿Ya? Vamos generando ítems. Y listo, ¿no? Ya está. Dice, y en el segundo piso el encofrado es casi similar, es igual. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo en el segundo nivel. ¿Sí? Sino que la losa ahí tiene una inclinación. ¿No? A ver, por aquí voy a mostrar en Revit, ¿no? A ver, es lo mismo, ¿ah? Para no perder mucho tiempo, ¿no? A ver, voy a explicar aquí en Revit rápidamente. Es casi lo mismo. Si tú entendiste el encofrado en una losa plana, en una losa inclinada va a ser lo mismo. Sino que en una cara, de repente la altura va a ser un poco mayor que la otra cara, ¿no? Eso es lo que cambia, ¿no? ¿Sí? Pero no es mucha la variación. Ustedes van a ver ahorita, ¿no? Van a ver ahora básicamente esto. A ver. Por aquí lo tengo modelado, ¿ya? Tengo ahí el modelo de una columna para que ustedes se den cuenta, ¿no? Cómo sería el encofrado básicamente ahí. Acá está. Miren, ¿eh? Quiero que observen, ¿ya? Observen aquí. Miren, ahí está. Está la columna, observen, ¿eh? Está ahí la columnita, ¿sí? Con las vigas, ¿no? Las vigas de 40, las vigas de 60 y la losa, ¿verdad? Entonces, como tú te das cuenta, ahí se van tomando las alturas de encofrado, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se van tomando básicamente las alturas de encofrado, ¿no? ¿Hasta dónde encofras, en este caso, esta cara? Ahí está, miren, ¿no? El encofrado va a llegar hasta la parte inferior de la viga. A ver, voy a pintarlo, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta, ¿no? Miren. Esta cara, ¿hasta dónde la encofro? Vamos a ver, ¿no? Tú vas a colocar aquí una tablita. ¿Ya? Aquí vas a colocar una tablita, ¿ya? Que básicamente aquí lo ves. Miren, miren, observen, ¿eh? Quiero que observen bien. Ahí está, ¿verdad? Eso es lo que hemos metrado, miren, ¿no? Tú aquí vas a colocar una tabla, ¿no? Madera. Y lógicamente, ¿hasta dónde va a llegar la tabla? La madera va a llegar hasta la parte inferior de la viga. Ahí está. ¿Se visualiza o no? A ver, ¿me confirma? ¿Sí? ¿Lo están viendo o no? Eso es lo que encofra, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ahora, esta cara de acá, a ver, esta cara, ¿hasta dónde vas a encofrar? Ya, miren, estas caras de acá, esta cara y esta cara. ¿Dónde la encofras? Esas caras las vas a encofrar, ¿ya? Esas caras de ahí las vas a encofrar. Mire, de esta manera, ¿no? Observen, ¿ah? ¿Hasta dónde llega esta madera que vas a encofrar? Vas a colocar aquí el encofrado. Si te das cuenta, esta madera va a llegar un poquito más arriba, ¿no? Ahí ven. ¿Te das cuenta?
vas a encofrar hasta la parte inferior de la losa. ¿Sí? Y por último, la otra cara de acá, igual. Esta madera va a subir. ¿Y hasta dónde vas a colocar el encofrado? Hasta ahí, ¿ve? Igual, ¿no? Hasta la parte inferior del losa. Y así, ¿no? Vas analizando. Ahora, en el segundo piso, ingeniero, ¿cómo sería? A ver, segundo piso. ¿Ya? Igualito, ¿eh? Lo mismo. Vamos al segundo nivel, ¿ya? ¿Y qué es lo que encofras en el segundo nivel? A ver, te pregunto, ¿cambia en algo el análisis de encofrado? Si tú te das cuenta, en el encofrado, ¿no? Para el segundo piso, va a ser idéntico. Miren. ¿Ya? Quiero que observen ustedes. Ahí está. ¿Ah? Miren, te pregunto, en el segundo piso, ¿dónde empieza el encofrado? ¿Ah? Te pregunto, ¿dónde empieza el encofrado en el segundo piso? A ver, aquí está, ¿ve? En el segundo piso, el encofrado empieza del techo, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? Desde la parte superior de losa. ¿Hasta dónde? Igualito, ¿no? En esta cara, ¿no? El encofrado va a llegar hasta la parte inferior de la viga. ¿Te das cuenta, no? Muy bien. En esta cara de acá, ya, en esta cara de acá, el encofrado, ¿hasta dónde va a llegar? En esta cara y en esta cara. Miren, en esta cara y en esta cara, ¿hasta dónde va a llegar el encofrado? Observen, ¿eh? Igualito, ¿no? Que el primer piso. Como te digo, lo que cambia, ¿qué cosa es, no? Lo único que va a cambiar ahí, ¿no? Según lo que hemos en este caso analizado, es que el encofrado va a nacer, ¿de dónde? Va a nacer desde el techo, ya no de la zapata, ¿no? Ahí está. Miren, ¿y hasta dónde llega este encofrado? Hasta la parte inferior de la losa. ¿Ve? Igualito, ¿no? Ahí está. Sino que la parte es inclinada, pero tómalo como horizontal, ¿no? Porque la diferencia no es mucho. Miren, te das cuenta que aquí, ¿no? En realidad el encofrado sería así, ¿ve? ¿No? Un poquito inclinado, ¿no? Así, ¿ve? Ahí está. Ahí está. Sería así nomás el encofrado, ¿no? Un poco inclinado. Pero desprécialo, ¿no? Porque no influye mucho, ¿no? Básicamente te das cuenta, miren, no influye mucho, ahí sería, ¿no? Hasta la parte inferior de losa. Pero la losa es inclinada, ¿no? Como te digo, ahí tómalo hasta el punto más bajo. Porque no influye mucho, miren, esta pestañita chiquitita, esta área pequeñita no influye. Entonces toma el encofrado hasta ahí, ¿no? Hasta la parte inferior de la losa. ¿Sí? De forma recta, ¿no? Para que no sumes y aparte calcules esta área pequeñita. ¿Sí? Así de simple. Eso es lo que cambia, ¿no? Básicamente, tanto en el encofrado del primer piso como el segundo piso. Ahora creo que se entendió mejor, ¿no? Porque hemos estado colocando las caras de colores, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué hemos estado colocando esas caras de colores? Esto de aquí representa, ¿no? Lo que estoy mostrándole en 3 dimensiones, ¿no? Para que se pueda entender. La cara que llega hasta la parte inferior de la viga peraltada de 40, esta cara va a llegar hasta la parte inferior de losa y así, ¿no? Básicamente. ¿Sí? Dice, hasta el punto más bajo, sí, hasta el punto más bajo o el promedio, ¿no? En todo caso, ¿no? El promedio y la cara, ¿no? ¿Sí? Lo toman hasta aquí, hasta el centro, ¿no? Si quieren ser un poco más precisos, tómenlo aquí, ¿ve? ¿No? La altura hasta aquí. Ni tan alto ni tan bajo, ¿no? Tomen el promedio, ¿no? La altura promedio. ¿Sí? Eso es lo único que hay que hacer. Cuando la losa es inclinada. Nada más. ¿Sí? ¿Está claro o no? A ver, ¿preguntas? Dice, con el concreto también podemos sacar en ese lado el promedio, claro, también, ¿no? Como aquí les comentaba, ¿no? Miren, en la parte del concreto, a ver, en el plano de pórticos, ¿no? Si tú te das cuenta, igual, ¿no?
te das cuenta, miren, que la columna en la parte del concreto, una parte es más alta, miren, aquí está, ¿ve? Una parte es más alta y la otra parte es más baja, ¿verdad? ¿No? Entonces nosotros hemos tomado la altura ¿hasta dónde? Hasta aquí, ¿ve? ¿No? 3,40 metros hasta este pedazo, ¿no? Pero no influye mucho, ¿no? Porque miren, es un pedacito que prácticamente en el metrado no tiene mayor relevancia, ¿no? Pero si tú quieres ser más preciso en tu metrado, lo tomas hasta el punto medio, ¿no? La altura hasta aquí, ¿ve? ¿Va a subir cuánto, no? Subirá unos 3 centímetros, ¿no? 3, 4 centímetros, que no influye mucho en tu metrado, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Para pasar ya al tema del acero en la columna. Ingeniero, una consulta para los encofrados de las columnetas que van a ir pegados hacia las columnas estructurales. ¿Se va a considerar ese lado que está pegado por el termofor que va, o sea, por la junta No, sísmica? No, ya ¿no? lógicamente, a ver, ¿cómo es el procedimiento constructivo de un sistema porticado? A ver, ¿cómo se construye? ¿Primero se construye o se levanta el muro o primero se construye la columna estructural? Las columnas. Ya, primero se construye la columna estructural, ¿verdad? Y luego se levanta el tabique y se coloca la columneta, ¿no? Como esta columna ya está construida, te pregunto, ¿vas a colocar una tabla entre la columna estructural y la columneta que vas a vaciar? No, ¿verdad? ¿Qué se coloca ahí? Solamente se coloca el tecnopor y lo que encofra son los laterales. Eso vamos a verlo en el metrado de columnetas, ¿ya? Aquí lo que estamos metrando solamente son columnas estructurales, ¿no? Ya más adelante, cuando terminemos el acero, vamos a metrar las columnetas, ¿sí? Y ahí vamos a ver el concreto, el tema del encofrado y el acero igual, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Vamos al acero de las columnas, ¿ya? Voy a mostrarles nuevamente un 3D, ¿ya? Para entender mejor el metrado. Ahí está. Miren, ¿ah? En una columna estructural, ¿no? Que básicamente tiene esa pata, ¿dónde nace el acero? A ver, voy a aislar esto, ¿ya? ¿Me dan un minuto? Para aislar este elemento, ¿ya? Ahí está. A ver, quiero que observen, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde nace el acero de la columna estructural? Miren, ¿ah? Ahí está, ¿ve? Así se construye, ¿ah? Tal y como tú lo ves aquí en Revit, así se construye. ¿Dónde nace el acero de la columna? Nace en la parrilla de la zapata. Ahí se apoya, ¿no? Y se amarra con alambre, ¿no? Ahí se coloca alambre y se amarra. Ahí se apoya el acero de la columna. Entonces, en la columna, al igual que las vigas de cimentación, existen aceros longitudinales y estribos, ¿sí? Como te dije, ¿no? Si tú comprendes, entiendes el metrado de una viga de cimentación, con el tema de acero es parecido a la columna, es parecida a las vigas de techo, ¿no? Similar, ¿eh? Casi lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no? El acero longitudinal nace en la parrilla de la zapata. ¿Y hasta dónde va el acero? Miren, ¿ah? El acero se coloca continuo, ¿ve? Miren, va de forma continua hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a la azotea, ¿no? O al último techo, ¿no? Donde llega la columna. Hasta ahí llega el fierro. Ahora, la pregunta es, ¿y hasta dónde se puede colocar el acero continuo en una columna? ¿Bajo qué criterio, bajo qué concepto se debe colocar el acero continuo en una columna? Eso es cuando vas a hacer dos pisos, o sea, continuos, ¿no, ingeniero? Exactamente, ¿no? Cuando tú haces una construcción de la edificación en un solo tiempo, ¿no? Vas a construir todo el proyecto en un solo plazo, ¿no?
Ahí se recomienda colocar el acero continuo, ¿no? Hasta el último nivel, lógicamente, ¿no? Si sobrepasa los 9 metros, ahí recién colocas empalme, ¿sí? Ahora, he visto casos, ¿no? Y de repente ustedes también lo habrán visto, en construcciones informales, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Construyen un solo tiempo, ¿ah? Pero ¿qué es lo que hacen? Los aceros los cortan, ¿no? Así ve. Y en la parte del techo dejan unas mechitas. ¿Han visto o no han visto eso? Y cuando van a construir el segundo piso, empalman y continúan, ¿no? Y así ve. Dejan vuelta la mechita y siguen empalmando, ¿no? Empalman y así, ¿no? Van construyendo. Y esa construcción es en un solo tiempo, ¿no? Están construyendo el edificio de 4 o 5 pisos, ¿no? En un solo tiempo. Eso no debe hacerse. Se recomienda que el acero vaya lo más continuo posible, ¿no? Hasta donde llegue. Ahí recién, ¿no? Una vez que esa longitud supera los 9 metros, ahí recién empalma. Y dirán ustedes, ¿no? ¿Y por qué no se recomienda hacer esto? Estar empalmando en cada piso. ¿Por qué? ¿Qué piensan? A ver. ¿Por el eje? A ver, ¿qué dicen? Porque no va a tener el mismo agarre. A ver, en una columna, ¿cómo se genera el diagrama de momentos flectores? Así, ¿ve? ¿Sí o no? En una columna, el diagrama de momentos flectores es así. No, es diferente que la viga, ¿no? En la viga, el diagrama de momentos flectores es básicamente así, ¿no? Sí, como un arco, como una curva, ¿no? Pero en columnas es de esta manera. ¿Y dónde se generan los mayores momentos en una columna? Aquí ve. En los extremos, ¿sí? En la parte inferior, H sextos, y en la parte superior, H sextos. Ahí se genera el mayor momento flector en una columna. Por lo tanto, si ahí se genera el mayor momento flector, ¿dónde es recomendable empalmar el acero en la columna? En los dos H tercios centrales. Ahí se recomienda empalmar. Entonces, lo que hacen, ¿no? La mayoría de construcciones que empalman aquí en la base está mal, ¿no? Un sismo fuerte y eso puede ocasionar que la edificación colapse. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí está débil, ¿no? ¿Cómo haces el empalme? Solamente con alambre, ¿no? Colocas ahí un acero, otro acero y colocas alambrecito. Un sismo fuerte, pues el alambre revienta, ¿no? Y olvídate, ¿no? Tu edificación puede colapsar, ¿sí? Eso en el tema constructivo, ¿eh? Lo que le estoy explicando. En el metrado no tiene nada que ver, ¿no? Si empalmo arriba, empalmo abajo, ¿no? Eso no tiene nada que ver en el metrado. Pero en la construcción hay que tener bastante cuidado con eso, ¿sí? Bastante cuidado con los empalmes, ¿no? ¿Dónde se hacen los empalmes? ¿Sí? Ahora, para eso, ¿no? También existe la construcción por etapas, ¿no? Y ustedes han visto de repente, ¿no? El propietario dice, ¿no? ¿Sabes qué, ingeniero? Quiero construir solamente el primer piso. Y el próximo año construyo el segundo. Y el otro año construyo el tercero, ¿no? Y van construyendo poco a poco, ¿verdad? Van construyendo por etapas, ¿sí? No es que la construcción se hace en un solo tiempo, ¿no? Sino que en diferentes tiempos se va construyendo la edificación. Ahí sí, pues, ¿no? Si yo dejo los fierros completos, se van a oxidar, ¿no? Todos los fierros de arriba se van a oxidar. No se recomienda dejar los fierros hacia arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a demorar un tiempo en continuar con tu construcción. Ahí sí se dejan los aceros, ¿no? Sobresalido del techo. Pero dirán, ¿no? Pero vuelta se va a generar el problema, ¿no? De que se va a empalmar el acero aquí y vas a tener el mismo inconveniente. Para eso, ¿no? Cuando tengo yo construcciones por etapas, donde el acero lo voy a dejar, ¿no? Sobresalido del techo para poder empalmar el otro acero,
se recomienda ya no utilizar empalmes comunes, ¿no? Que básicamente son con alambrecito. ¿Qué se recomienda utilizar en esos casos? De repente ustedes habrán escuchado. Efectivamente, ¿no? Se recomienda utilizar acopladores de acero. ¿Ya? Se recomienda utilizar acopladores. ¿Cuáles son los acopladores? Básicamente son estos accesorios pequeñitos, ¿no? Que se colocan para poder empalmar los aceros. Miren, aquí está, ¿ven? Un ejemplo. Una columna, miren, ¿eh? Una columna, los aceros sobresalen del techo y en vez de hacer un empalme normal, ¿qué empalme están haciendo? Aquí está, ¿ven? Otro ejemplo, ¿ven? Aquí está el techo, no la losa. Los aceros sobresalen y se está utilizando empalmes mecánicos, ¿sí? Acopladores de acero. Y lógicamente, ¿no? Es como si la barra estuviera completa, ¿sí? No vas a tener problema, ¿no? Así el sismo ocurre aquí, ¿no? Pero, ingeniero, el sismo va a pegar fuerte en la parte de la base de la columna, no hay problema, ¿no? Porque estás utilizando, pues, un acoplador que es igual de resistente que el acero, ¿sí? No se va a soplar, no se va a romper, ¿no? ¿Sí? Básicamente, eso es lo que se recomienda utilizar con básicamente los empalmes, ¿no? No hacer empalmes simples, sino hacer empalmes mecánicos con acopladores, ¿sí? Y eso es lo que utilizan bastante hoy en día, ¿no? Es verdad, te va a costar un poquito más, pero vas a tener una excelente, ¿no? Una excelente edificación, ¿no? Bien construida, ¿sí? Entonces ya saben, ¿eh? También se pueden utilizar ese tipo de acopladores, ¿sí? Muy bien, entonces miren, ¿eh? Entonces en una columna se colocan los aceros longitudinales que van continuos, ¿no? Lógicamente, si la longitud supera los 9 metros, se empalman, ya sea con acoplador mecánico o el empalme común y corriente, ¿sí? Y luego tenemos los aceros de estribaje, que se colocan, miren ustedes, aquí está, ¿no? Estribos, estribos y estribos. ¿Y cómo se colocan los estribos en una columna? A ver, ¿recuerdan ustedes que cuando vimos el tema de las vigas de cimentación, ¿verdad? ¿Cómo se metraban los estribos en la viga de cimentación? ¿Recuerda? El acero longitudinal lo metrabas continuo, ¿verdad? Lo metrabas de la columna del eje 1 hasta la columna del eje 8, ¿verdad? Metrabas el acero continuo, completo. Y los estribos en la viga de cimentación, ¿cómo se metraban? ¿Lo metrabas del tramo 1 al tramo 8? ¿Metraba los estribos en todo el tramo completo? ¿O cómo se metraban los estribos? Lo metrabas por tramos, ¿verdad? Del tramo 1 al tramo 2, estribos. Del tramo 2 al tramo 3, estribos, ¿no? Lo metrabas entre columnas, ¿verdad? Tramos entre columnas. Y en una columna, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo se metran los estribos en una columna? ¿Cómo hago para calcular el número de estribos en una columna? ¿Cómo se metran? Entre vigas. Miren, ¿eh? ¿Dónde nace el primer estribo en la columna? Ojo con esto, ¿ah? El primer estribo en la columna, en la parte superior, nace en la parte inferior de la viga, ¿sí? Ahí nace el primer estribo, ¿no? Y empieza la distribución, desde aquí, ¿ve? Desde la viga empieza 1 a 5, 6 a 10, resto a 20. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿cómo se metran los estribos en una columna? Entre pisos. Vas a calcular estribos del primer piso, estribos del segundo piso, estribos del tercer piso. Se van calculando los estribos por niveles, ¿sí? ¿Te das cuenta, no? Entonces, esa es la forma de poder metrar el acero en una columna, parecido a la viga de cimentación. Así de simple, ¿no? En vez de que sea horizontal, ese elemento es vertical. Es el mismo concepto, ¿no? Acero longitudinal, acero de estribaje. ¿Sí? Así que no se compliquen mucho, ¿eh? ¿Sí? No se compliquen mucho con las columnas, ¿no? Son elementos bastante sencillos de metrar, ¿sí? Muy bien, por aquí hay una pregunta, dice, ¿no? ¿Se puede usar acopladores mecánicos en vez del empalme en el centro?
Claro, efectivamente, así es. Como le dije, ¿no? Se puede usar acopladores de acero, ¿no? En la base, ¿no? Si tú no quieres empalmar en la parte central, ¿no? Y quieres empalmar en la base porque no te da el acero, utiliza acoplador mecánico. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos ganó el tiempo, ¿ya? Iba a meter el acero, pero mejor lo hacemos la próxima sesión, ¿ya? Entonces ya saben, ahí básicamente ustedes están viendo el modelo. Si gustan, les comparto el modelo, ¿ya? Este modelo de aquí, para que ustedes vean el acero, pero no en Revit, ¿ya? No lo voy a compartir en Revit, ¿sí? Les puedo compartir este modelo tridimensional, pero en Autodesk Viewer, que es casi similar, ¿no? Que lo puedes ver en 3 dimensiones, ¿sí? Para que ustedes ahí lo vayan viendo. A ver, ¿qué es Autodesk Viewer, no? Autodesk Viewer es una página en la web, ¿no? Donde puedes ver modelos BIM, ¿no? Puedes ver, al igual que Revit, el 3D. ¿No? Básicamente es esto, ¿no? Miren, algo así. Ahí está, ¿no? Este es Autodesk Viewer, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahí puedes ver tú los elementos, ¿no? Vas viendo los elementos, ¿no? Las columnas, vas viendo en este caso las zapatas, ¿no? Y vas viendo los elementos, los aceros, ¿no? Vas ocultando algunos elementos, ¿ya? Y vas viendo los aceros, ¿sí? Ahí está, ¿no? Acero en las columnas, puedo ver en este caso el acero en las vigas, ¿no? Y así puedes ir viendo, al igual que casi parecido a Revit, ¿no? ¿Sí? Si gustan, les comparto este archivo de Revit, pero en Autodesk Viewer, ¿no? Este modelo que están viendo ustedes aquí, pero en el Autodesk Viewer, para que solamente lo puedan visualizar, ¿sí? Puedan ver qué es lo que contiene, ¿sí? Muy bien. Otros dejan mechas de altura recomendada para el empalme para evitar el óxido de acero. Hacen mezcla de baja resistencia para luego ser removido con facilidad. Sí, he visto, ¿no? Pero igual se oxida. ¿Sí? Igual. Así le apliques mezcla. La mezcla, cuando llueve, absorbe humedad, ¿no? Y peor es, porque esa humedad se va a mantener en la mezcla. Y es peor, ¿no? Entonces no se recomienda, ¿no? No se recomienda hacer eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos el día de hoy, ¿ya? Y la próxima sesión estamos continuando con el metrado de acero en columnas y columnetas, ¿sí? Por favor, vayan leyendo, ya vayan leyendo la norma y vayan viendo las demás partidas, ¿no? Las vigas, en este caso el tema de losas, ¿no? Y vayan viendo todos los demás elementos, ¿sí? Muy bien. Ingeniero, las participaciones. Ah, las participaciones, a ver, de una vez, a ver. ¿Quiénes participaron? Muy bien, a ver, ¿quién participó? Mogrovejo Cuadros, Gary. ¿Su nombre? Gary. Mogrovejo. Gary. ¿Su apellido? Mogrovejo. Mogrovejo. Mendoza, Mercado. Mogrovejo, Cuadros, Gary, Josué, ¿no? Sí. Muy bien. Ya está. A ver, ¿quién más? ¿La señorita que participó? Signor Isenti. Signori. Ajá, signori con ese. Su apellido. Ajá. Ya. Acá está. Katy, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces, la próxima sesión, ¿sí? Estamos en este caso continuando con los demás metrados. Por favor, practiquen, ¿ah? Avancen con los metrados que hemos visto hasta el día de hoy. Ya vayan avanzando con los demás metrados, ¿sí?
Dice, puede llegar un momento que la mecha ya no sirva por el tiempo. Sí, exactamente, así es. Nos he visto casos que la mecha ha estado expuesta durante 5 o 6 años, ¿no? Y ya prácticamente en el acero ya no se generó una simple corrosión, sino se ha generado una carbonatación, ¿ya? Ya cuando se genera una carbonatación del acero, ya no sirve, ¿sí? Y la carbonatación es como el cáncer, ¿no? Como el cáncer del acero, ¿no? Prácticamente ahí ya hay poco que hacer, ¿no? Hay aditivos, ¿eh? Hay aditivos que convierten ese óxido en acero, pero son caros, ¿sí? Son costosos, esos aditivos, ¿no? Pero ya cuando llega a un proceso de carbonatación, es difícil recuperar ese acero. Ya prácticamente ese acero ya no sirve, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos vemos el día lunes. Por favor, practiquen, avancen. Ya saben, cualquier duda que tengan, ahí está el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Dios les bendiga.